Hermanos, buenos días. Nos encontramos celebrando la solemnidad del bautismo del Señor. Y con esto significa que el tiempo de Navidad se cierra y comienza el tiempo ordinario. La solemnidad del bautismo del Señor. Nos encontramos con la primera lectura, que es del profeta Isaías. Esta lectura pertenece al conjunto del cántico del siervo de Yahvé, del siervo sufriente, del siervo de Dios. ¿Quién es? Es una persona humilde, es un líder, pero no al estilo que hasta ahora había conocido el Antiguo Testamento. No gritará, no clamará, no voceará. Promoverá firmemente la justicia, el derecho, se convertirá en luz para las naciones, para las islas lejanas. Y ya ha dicho en otra parte este cántico que el siervo va a sufrir para salvar al pueblo de Dios de sus pecados, como cordero sin mancha que es llevado al matadero. Ok, ¿quién es? ¿Es un profeta? ¿Es Elías? No puede ser, porque no tiene esa característica. ¿Es un rey? Porque es ungido, dice el cántico del siervo. ¿Quién es? Otros dicen que este siervo es el colectivo, es el pueblo de Israel, que ha sido ungido, que tiene este espíritu de los profetas, esta unción de los reyes. ¿Quién es? Bueno, vamos a llegar a la tercera especulación, que es la que tiene mayor fundamento, porque en el bautismo del Señor, que vamos a leer hoy en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos, el Espíritu viene en forma de paloma, y entonces dice que se escuchan las palabras precisamente de este cántico. Este es mi siervo, el elegido, mi preferido, en quien tengo mi complacencia. Palabras del cántico del siervo. Entonces el Evangelio va a hacer coincidir al siervo que salva al pueblo de sus pecados con Jesús. Indudablemente que con esto es con lo que nosotros nos vamos a quedar. Jesús ha dicho: yo soy la luz del mundo, y el cántico del siervo dice que este siervo es constituido para ser luz para las naciones. Que Él nos ilumine, que nos ayude con su humildad a seguirlo. Amigos, y nos encontramos ahora con la segunda lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el contexto de estas palabras que aparecen en boca de Pedro en el libro de los Hechos? Vamos a retroceder un poco, vamos a recordar que Pedro ha recibido una visión donde venía del cielo un conjunto de animales, de alimentos que estaba en la lista de los prohibidos, y la voz del cielo decía: come, come. Y esto sorprende a Pedro porque eran cosas que estaban prohibidas comer. Bueno, llega la invitación de Cornelio. Cornelio no es judío. Cornelio es un extranjero. Cornelio pues se ha dado cuenta que conoce a Dios, no conoce el cristianismo, conoce a Dios, y es un hombre de bien. Pedro acepta la invitación de Cornelio a su casa, va a estar con él y con su familia, y resulta que el Espíritu Santo ha bautizado a Cornelio y a su familia. Y aquí es donde viene la lectura de hoy. Ahora caigo en cuenta que Dios no hace distinción, acepción con las personas, sino que acepta al que
practica la justicia y al que lo teme, sea de la nación que sea. Pedro cae en cuenta de eso. Pedro había visto a Jesús favoreciendo a algunos extranjeros en el pasado. Había conocido de parte de Jesús que tenían que buscar las ovejas descarriadas, pero bueno, va creciendo, Pedro va comprendiendo poco a poco que el Espíritu Santo no tiene límites y que el mensaje de Dios, el evangelio que él conoció a través de Jesucristo, es universal, es para todos los hombres, porque esa es la voluntad de Dios. Qué importante que nosotros comprendamos esto, hermano, que tengamos no una postura fanática, sino un corazón abierto. Creemos en algo concreto, en lo que Jesús nos ha dicho, es verdad. Existe una sola doctrina, pero nuestro corazón debe estar abierto a los movimientos del Espíritu. Y nosotros tenemos la obligación de hacer llegar el mensaje del Evangelio a todos los hombres sin hacer acepción de personas. Queridos hermanos, y llegamos a la escena del Evangelio de hoy, el Evangelio según San Marcos. Empieza diciendo el Evangelio que Juan está proclamando, está diciendo que él está bautizando con agua, pero que viene alguien superior a él. ¿Y por qué superior a él? Porque él dice, alguien a quien yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Juan tiene un proyecto de penitencia, de preparar el camino al precursor. Él quizás pensaría que sería Elías, cuando Jesús dice que Juan es Elías. Pero está claro, Juan, que este proyecto que él tiene y que lo lleva a cabo es inferior al proyecto que trae otro que viene detrás de él. Es muy inferior. Y que que es superior a él, no tiene un proyecto de penitencia como el de él, sino que trae un proyecto mucho más grande, que quizás Juan no lo entiende en toda su totalidad, pero cuando dice, no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, dice que no está a su altura. Recordemos los pactos de la antigua alianza, o los pactos, perdón, del mundo antiguo, donde dos personas que pactaban se intercambiaban las sandalias. Era un pacto entre iguales, pero aquí no. El que viene detrás de Juan no está a la altura de Juan. Juan es inferior. No soy digno de desatarle la correa de las sandalias. No puedo hacer con él este pacto porque él es superior a mí. Y bien, entonces aparece Jesús en la escena. Este Jesús que bautizará con el Espíritu Santo significa que puede purificar al pueblo de sus pecados. Y entonces Juan lo bautiza, pero está claro que son dos proyectos que se encuentran, que Jesús, aun cuando quedara delante de los demás como un hombre pecador que estaba pidiendo perdón según el proyecto revelado a Juan, Juan y él están claros que no. Jesús trae un proyecto y él va a bautizarse para recibir la unción, no para recibir el perdón. Él puede perdonar los pecados en todo caso. Es para recibir la unción. Hasta este momento, la vida de Jesús va a ser pública. Después que Jesús es perdido y hallado en el templo, se va con sus padres, regresa a su hogar de Nazaret. Hay una vida oculta de Jesús. A partir del bautismo se inicia la vida pública. Y me llama la atención porque nosotros
no seguimos el mismo ejemplo muchas veces. A nosotros nos bautizan y parece que volvemos a la vida oculta. A nosotros después nos regresan a la iglesia cuando vamos a hacer la primera comunión, ya nos ven la cara. Pero después muchos padres no ayudan a que sus hijos vayan a la iglesia todos los domingos. Otra vez la vida oculta. Y volvemos a aparecer cuando nos confirman. Hacemos la catequesis, no se nos ve la cara. Pero después de la confirmación, como que no se sabe otra vez de nosotros, hasta que llegamos al matrimonio. Y el sacramento que nos convierte, ese sacramento que convierte al hombre y a la mujer en servidores del Señor, para contribuir con la propagación del reino de los cielos, pues otra vez después que se casan, se vuelven a ocultar, hasta que se muere la criatura y los traen en el féretro, en la urna a la iglesia. Y otra vez. Y es que cuando se nos concede el sacramento, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, queridos hermanos, se nos confieren estas gracias para que ayudemos a propagar el evangelio. No podemos seguir teniendo una vida oculta. Jesús, a partir de ese momento, empieza a predicar, empieza a ponerse al lado de los pobres, de los leprosos, de los sordos mudos, de los ciegos, de los tullidos. Empieza a acercarse a aquellos que están poseídos por espíritus malignos. Empieza a predicar, en fin. Aun cuando es un Jesús humilde, que hace el bien y dice, no se lo digas a nadie. A cada persona que favorece le prohíbe decir algo, pero él está teniendo una vida pública donde está favoreciendo y donde está hablando de quién es su Padre, que se inaugura un nuevo orden donde el que acepte a Dios como Padre, entonces Dios es su Rey. Se escuchan las palabras en el bautismo de Jesús. Viene el Espíritu Santo en forma de paloma y recordemos que esto significa amor. Y las palabras que confirman que Jesús es el siervo sufriente. Tú eres mi elegido, mi preferido, en quien tengo mis complacencias. Amigos, salgamos de la vida oculta, aun cuando estamos en pandemia y tenemos que estar guardándonos, pero podemos utilizar las redes, podemos seguir valiéndonos de otros medios de comunicación para extender el reino de los cielos, porque ese es nuestro compromiso en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal, aquellos que han recibido este orden, en el matrimonio. Hemos recibido este compromiso y esta gracia. No te ocultes. Inicia tu vida como cristiano. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.